La vida de Pedro es una vida muy apasionante. Pedro, en el momento que Jesús lo llamó por primera vez, se emocionó mucho, porque no a cualquiera se llamaba para que fuera discípulo. Normalmente eran las grandes casas donde se formaban discípulos y se enseñaba toda la Torá y las leyes. Iban los rabinos a esos lugares para tomar discípulos, para enseñarles diferentes artes y diferentes filosofías. Nunca un rabino iba a ir a un lugar de pesca a encontrar un discípulo. Pedro no había tenido el privilegio de estar en casas de estudio, porque era un iletrado, era una persona que no sabía ni leer ni escribir. Pero tenía un negocio familiar y se había dedicado a la pesca y le iba bien allí. Pero la palabra de Dios dice que Jesús llega y lo llama y le dice: mira, yo te ofrezco otra vida y quiero que ahora no pesques en el mar, sino que pesques acá en la tierra hombres para el reino de Dios. Y me imagino que Pedro en sus primeros días, años de ministerio, contaba su testimonio a todas las personas y les decía: mira, Jesús cambió mi vida, Jesús me llamó, desde que Jesús llegó a mi casa todo cambió. Y Pedro era un hombre muy apasionado, un hombre que fue tan apasionado que se convirtió en uno de los 3 cercanos de Jesús. No era solo de los 12, ahora era de los 3 más cercanos de Jesús. Y Jesús se lo llevaba a orar, Jesús se lo llevaba a tener tiempos con Dios impresionantes. Pedro estaba experimentando la mejor temporada de su vida. Era un hombre que no le frustraba haber dejado la pesca, porque tenía una vida apasionante al lado del maestro. Todos tuvimos ese gran inicio, todos tuvimos ese momento donde nuestros ojos brillaban de la presencia de Dios, donde las promesas eran lo que nos sostenían y lo que nos levantaban todos los días. Todos tuvimos ese inicio cuando nos entregaron un ministerio y dijimos: esta vez la voy a romper, voy a sacarlo adelante, esos jóvenes van a ser para Cristo, voy a rescatar mi familia. Todos tuvimos ese inicio donde nos apasionamos y a todo mundo le hablábamos de Jesús, le hablamos y le contábamos nuestro testimonio y le decíamos: mira, Jesús cambió mi vida. Todos tuvimos ese inicio donde queríamos que toda nuestra familia, que todos nuestros amigos vinieran con nosotros a la iglesia. Y en una de esas Jesús le dice a todos los discípulos: muchachos, es necesario que yo tenga que morir. Y todos los discípulos quedaron impactados. ¿Cómo así que Jesús va a morir? Y entonces Juan le dice a Santiago: ¿sí escuchaste lo que dijo él? Y Pedro, como era el más apasionado y se creía con derecho porque era uno de los cercanos de Jesús, llama aparte a Jesús y le dice: Jesús, no digas eso. Y Jesús le dice: es necesario que yo muera. Y Pedro hace una promesa y le dice: aunque todos te negaren, mira ese poco de que están allá, ese poco de hipócritas te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice: no te esfuerces, porque me vas a negar. Y Pedro remata. Yo me hubiera quedado callado ahí, pero Pedro es tan apasionado y está tan emocionado que va más allá y le dice: no, Jesús, no me has entendido. Aunque tenga que morir contigo, muero. ¿No se le parece esas promesas que le hemos hecho a Dios? Señor, si sanas a mi hijo, esta vez sí me voy a comprometer. Señor, si me sanas de esta enfermedad, nunca me voy a apartar de tus caminos. Señor, si me sale ese negocio, siempre te voy a dar el primer lugar. ¿No le parece a promesas que hemos hecho? A promesas que hacemos cuando venimos a la iglesia y Dios nos habla y decimos: Señor, voy a vivir en santidad. Señor, nunca me voy a alejar de ti.
Ese compromiso que hiciste con Dios y le dijiste en alguna oración: Señor, te voy a servir siempre. Algunos hasta dijeron: yo no voy a ser cristiano de silla, yo voy a servir. ¿Qué pasó con esas promesas? Y es que cuando fallamos con las promesas viene la vergüenza. Porque la primera vez que fallamos, cuando estamos tan apasionados por Dios y fallamos, no se nos da tan duro pedir perdón. Y rápidamente vamos y le decimos: Señor, perdóname, dije una mentira, pero yo no lo vuelvo a hacer. Estaba tan bien contigo, Señor, pero yo no quiero fallarte, yo no quiero. Y venimos a oración, le decimos: Señor, perdóname. Nos sentimos tan mal esa semana, no podemos dormir por una mentira que dijimos. Señor, ¿cómo voy a fallarte? Perdóname. Y en la adoración nos quebrantamos. Es un momento impresionante y es algo que Dios mira con agrado, porque hay un arrepentimiento genuino. Pero cuando volvemos a fallar en lo mismo, viene Satanás y nos dice: eres un mentiroso. ¿Crees que Dios te va a volver a perdonar? Y quizá te arrepientes, pero cuando vuelves a fallar en lo mismo, viene lo que le sucedió a Pedro. Nos frustramos. Y realmente uno no quiere volver al lugar donde fracasó. Realmente uno no quiere volver al lugar de donde Dios lo sacó. Y vienen pensamientos como: ¿a quién quiero engañar? Yo no sirvo para esto de servir a Dios. Siento que esto no es mi sitio. Esto es muy duro. Soy uno aquí, pero de lunes a sábado soy otro. Y vienen pensamientos y luchas que nos hacen avergonzar y nos llevan a pensar: pastor, si usted supiera con lo que estoy luchando en privado. Si usted supiera con los pensamientos que me levanto, con los pensamientos que ando, ni siquiera me dejaría entrar a la iglesia, pastor. A Pedro le pasó lo mismo. Pedro hizo una promesa, era el tipo del momento, era el renombrado de los discípulos de Jesús. Hace una promesa, falla. Y en ese momento la vergüenza llega a su vida. Y aquí el que dijo: yo nunca te voy a dejar, ahora se va a pescar otra vez. Volvió a lo que antes hacía. Qué triste es ver a grandes hombres y mujeres de Dios como usted que está aquí, con tanto potencial, tratando de improvisar en una vida que no le pertenece, tratando de pescar cosas que a usted no le pertenecen, haciendo cosas a las que Dios no lo ha llamado. ¿Por qué? Porque te frustraste, porque pensaste que no naciste para esto, que esto es muy duro. Pastor, es que usted no sabe, es que tengo mis razones, es que me ha dolido. Y estás entonces viviendo una vida que no te pertenece. Como Pedro. Qué triste es ver personas resignadas, que aunque no se han ido de la iglesia, hace rato su corazón se fue, porque ya no están apasionados, porque aunque ya no andan tal vez en las cosas que hacían antes cada fin de semana, pero en su corazón ya no hay pasión, ya no quieren servir, vienen solo porque encontraron un hábito y se los volvió una rutina. Qué triste es ver personas que deberían estar brillando con la luz de Cristo, haciendo tantas cosas para Dios, pero ahora las están haciendo otros, porque estás pescando, porque estás tratando de hacer algo a lo que Dios no te ha llamado. Aquí hay grandes cracks del evangelio, figuras, personas con potencial, pero que ya colgaron los guayos, se retiraron aún cuando hay tanto en juego en la cancha de la vida. Qué triste es ver personas que han dejado el ministerio, el llamado de Dios, por irse a improvisar. Y están allá pescando, tratando de hacer algo, cuando sabes tú, muy en el fondo de tu corazón, que para eso Dios no te llamó, que para eso Dios no te escogió.
Y Pedro se encontraba así. Pedro, el hombre al que Jesús llamó, el hombre que se convirtió en uno de los íntimos de Jesús, ahora por la vergüenza que tiene, está pescando. Pero contra todos los pronósticos, escucha bien, contra todos los pronósticos, Jesús aparece de nuevo como la primera vez. Increíble. Yo jamás lo hubiera pensado. Si no es que lo he leído y lo he estudiado, no hubiera imaginado que Jesús volvió como la primera vez a aparecérsele a Pedro. Pero Pedro está tan triste, tan frustrado, que aunque su maestro lo estaba buscando, no lo reconoció. Que tu tristeza, que tu frustración, que los pensamientos que ha tenido los últimos días no nublen tu vista, no cierren tu corazón para entender que lo que estás escuchando es para ti, no para otra persona. Y aunque en este momento tengas luchas diciendo, ay no, esto como que no es para mí, sí es para ti. No, esto era para el que no vino, no, es para ti. Porque a veces la frustración nos lleva a querer evadir las cosas, a querer echarle la pelota a otras personas. No, esto es para otros que sí pueden servir. No estoy hablando de títulos, no estoy hablando de puestos, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando que es para ti. Pedro estaba a unos cuantos metros del maestro, pero no lo reconoció porque el hombre, este tipo, estaba frustrado completamente. Y no es posible que tú vengas cada 8 días o cada 3 días a la iglesia, o que vayas a los grupos y pienses que la palabra es para cualquier otro menos para ti, cuando es Jesús otra vez presentándose a la orilla de tu vida diciéndote, mira, te estoy hablando a ti. Increíblemente Jesús se aparece. Es que yo no lo puedo entender. Pero Jesús llega a la orilla y comienza a mirar a Pedro. Y Pedro está ya que se arranca los pelos, porque toda la noche no pescó nada. Y yo creo que Pedro estaba furioso. Y Pedro le está echando, Juan, si ve, usted ya no sabe pescar, se le olvidó pues. Y Jesús estaba desde la orilla mirando. Y yo creo que Jesús estaba mirando y decía, ese que está allá arrancándose los pelos, sobre ese voy a fundar mi iglesia. Y Pedro estaba enojado, ay, pero es que ni para predicar ni para pescar ahora pues. Toda la noche no pescó nada. Estaba furioso. Estaba tan furioso que se quitó toda la ropa. Estaba desesperado. Y estaba ya maldiciendo. Y Jesús estaba desde acá. Y Jesús estaba mirándolo y diciendo, ese que está arrancando los pelos, la sola sombra de ese hombre van a sanar enfermos. Y Pedro estaba estresado allá y tratando de arreglar las redes y tirando, que pescó nada, ay no, ¿cómo así? Y Jesús estaba de la orilla mirándolo. Y lo miraba y pensaba, ese que está allá arrancando de los pelos se va a dejar crucificar igual que yo por amor a mí. Y Pedro estaba allá y no, y ahorita que le digo a mi mujer que no predico y tampoco pesco, entonces no sirvo para nada. Y Jesús estaba desde la orilla mirándolo y estaba pensando, ese que está arrancando los pelos, yo creo que eso estaba muerto de la risa. Ese que está ya frustrado va a ser un hombre de fe y va a estar al mismo nivel que Abraham, que Isaac, que Jacob. Jesús estaba viendo el final de Pedro, aunque Pedro estaba frustrado. Sabes, Jesús está a la orilla de tu vida.
Y tú estás allá tratando de improvisar y las cosas no te salen, te frustras, te cansas, te enojas, peleas con todo el mundo. Y Jesús está desde la orilla diciendo: si supieras todo lo que va a hacer contigo, yo te voy a levantar, eres mi hijo, yo te amo, vas a ser un predicador. Y está usted allá en la barca arrancándose los pelos, que esta familia que me tocó, esos hijos que no me entienden, que no sé qué, no puede pescar nada. Y Jesús está desde la orilla: no, todo lo que va a hacer contigo. Jesús está viendo tu final en medio de tu frustración. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que Jesús aparece en el mismo lugar donde encontró por primera vez a Pedro. Y es tan impresionante porque Jesús está desde la orilla mirando el final de Pedro, pero Pedro no lo puede entender. Y sabes, Dios me ha mandado para que te diga que Él ya vio tu final y que vas a tener un final bueno en gran manera. Dios me ha mandado para decirte que los planes que tiene contigo no son para tu mal, sino para tu bien, porque te va a dar un futuro lleno de bendiciones. Eso es lo que Dios me ha mandado a decirte. Aunque te estés arrancando los pelos allá, peleando con tus tías, peleando con tus primos, maldiciendo, frustrado por la pornografía o por no sé qué cosa que no puedes dejar, frustrado y cansado allá, Jesús está desde acá mirando y se está riendo y diciendo: mira, tú vas a ser un gran hombre de Dios, tú vas a ser un gran empresario, te voy a levantar. Estás frustrado, pero yo estoy viendo tu final. Entonces la historia dice que Jesús llega a la orilla, después que ve a Jesús, a Pedro y a sus discípulos frustrados. Jesús tiene un humor muy fino y les dice, abro comillas: ¡hey muchachos! ¿Tienen algo de comer? Ay Dios. Los otros bien frustrados porque no pueden pescar nada, y hay un tipo en la orilla pidiéndoles ¿qué? Comida. No, Jesús, yo creo que Pedro está ya frustrado porque él no sabía que era Jesús. Y entonces le dice a Juan: ¿quién es el que estaba hablando allá? Un loco que está pidiendo comida. Yo creo que Pedro maldice y dice: aquí nosotros bien enredados porque no pescamos nada, y hay un loco pidiendo comida allá. Nada me podía ser peor. Y Jesús no se queda callado. Después de que les pide comida, les dice: ¡hey muchachos! Que Jesús es una maravilla. Vea, tiren la red a la derecha. Yo creo que en ese momento Pedro empezó a sentir algo. Y yo creo que Pedro le dice a Juan: ¿qué es lo que está diciendo ese loco? Y Juan le dice: que tiremos la red a la derecha. Como es el mismo milagro y el mismo lugar, Pedro entonces dice: Dios mío, que no saquemos nada, que no saquemos nada, que no saquemos nada. Tiran la red y le dice: Juan, por favor dime que no sacaste nada. Y Juan le dice: Pedro, está llena la red. Y dije: Pedro, ay no. No puede ser. Ahí reconoce que el que está en la orilla es Jesús. Y lo más tenaz, le está haciendo el mismo milagro en el mismo mar y en la misma circunstancia. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús hizo el mismo milagro después de semejante traición? Y es que Jesús le está diciendo a Pedro, con ese milagro, le está diciendo: lo que he soñado contigo no ha cambiado. Los planes que he hablado contigo no han cambiado. Porque cuando Jesús llamó a Pedro,
de la misma manera, después de semejante milagro, le dijo: sígueme. Y en esta oportunidad le hace el mismo milagro y le está diciendo indirectamente: lo que yo soñé contigo no ha cambiado. Que hayas fallado no cambia la ecuación. Vas a llegar a tu final de la mejor manera. Si yo te escogí, si yo te llamé, aunque me traicionaste, te perdono y soy tan, pero tan lleno de misericordia que te estoy haciendo el mismo milagro para que te des cuenta de que no he cambiado contigo. Y es lo mismo que está haciendo Dios hoy. Está desde la orilla y te está diciendo: ¡hey! Como te llames. Y además de eso, Pedro se viste porque está sin ropa. Estaba tan frustrado que ha quitado la ropa. Y se viste y se tira a nadar y llega a la orilla. Y Jesús le da de comer. Y después le dice estas palabras: Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: no te volverás a llamar Simón, sino que te vas a llamar Pedro. Pero cuando Jesús sale al encuentro de Pedro, no lo llama Pedro, lo llama Simón. ¿Sabes por qué? Porque Dios le está diciendo: yo te conozco, yo sé de dónde te saqué y quiero que recuerdes que así como tuve misericordia de ti en ese momento, tengo misericordia ahora. Y Dios te está diciendo hoy: no te olvides de dónde te saqué. No te olvides dónde metí mis manos para rescatarte. Y aunque yo estoy aquí a la orilla y aunque fallaste, hoy te estoy diciendo que mis misericordias permanecen todos los días y que te quiero levantar. Dios te está diciendo: te conozco y sé de dónde te saqué. Recuerda cómo te amé, cómo te rescaté, cómo te levanté. Eso mismo voy a hacer a partir de este momento. Y entonces la historia no para ahí. Cuando Jesús llama y le dice: Simón, hijo de Jonás, y le hace 3 preguntas de la misma manera, le dice: ¿me amas? Entonces Pedro le dice: pues sí, Jesús, yo te amo. Y le dice lo que me dijo que te dijera: ¿qué haces entonces ahí sentado? ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no has aceptado tu llamado? ¿Qué estás esperando? Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, yo te amo. ¿Por qué estás perdiendo tanto tiempo entonces? ¿Qué estás esperando? Y por 3ª vez le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que aunque te amo, estoy avergonzado, estoy frustrado, estoy tratando de aparentar algo que no estoy viviendo. Estoy luchando con la depresión, Jesús, con la soledad. Estoy que no doy más en mi familia. Estoy que me voy. Estoy que me voy de la iglesia, Dios. Y Jesús entonces le dice: ¿qué estás esperando? Haz lo que te llamé a hacer. No improvises. Haz lo que te llamé a hacer. Usted no se imagina cuántas veces yo he estado allá en la barca y Jesús está acá: André, ¡hey!
estoy tan enredado en mis cosas. Y Jesús toma la enfermedad de mi hijo o mi hija y lo sana. Y me doy cuenta que es Dios que me está hablando. He estado en muchas conversaciones con Jesús. Y cuando Él me dice, ¿me amas? ¿Qué vas a hacer? Y el tiempo es hoy. El lugar es aquí y ahora. Si tú amas a Jesús, haz lo que Dios te ha llamado a hacer.